Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 213 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. Al otro lado de la pantalla, como todos los miércoles, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, por aquí, en fin, estamos en Españolandia. Uy, perdón, Españolandia, no, un lapsus, es decir, y aquí estamos con los del Festival de Eurovisión, porque bueno, los que son españoles, a ver, una maniobra de Pedro Sánchez para, digamos, centrar el foco en un tema, porque ellos, a ver, hay que decir, España es uno de los países que dentro de Europa se han apuntado correctamente, aunque sea por razones incorrectas, pero correctamente a la crítica al Estado de Israel, etcétera, etcétera, y apoyando el surgimiento de un Estado palestino. Bueno, pues como ahora venía el Festival de Eurovisión, el festival que es un... A ver, yo sé que ahí tiene muchos aficionados, pero para mí ha sido siempre una cosa pesadísima, un rollo, algo insufrible con canciones realmente horribles, para que no vamos a engañar, es decir, en mi opinión, bueno, yo que no tengo ni mucha idea de esto y tal, vamos, que no le hago caso y tal, pues bueno, se ha montado un debate tremendo porque la Unión Europea de Radiodifusión, que es la UBER, la que organiza el Festival de Eurovisión, bueno, ha dicho a los presentadores de Radio Televisión Española que por qué hacen propaganda en favor de los palestinos, que como siguieran así los iban a censurar, etcétera, etcétera. Y se ha montado ahí un lío tremendo. Bueno, Ajá. Quiero decir, de estas cosas que te vienen muy bien porque dices, bueno, saco pecho en favor de los palestinos, desvío la atención, etcétera, etcétera. A mí siempre, como paréntesis, siempre me ha parecido una cosa un tanto, no sé, extraña que es decir, la Asociación de Televisiones Europeas, la UER, que se llama así, Unión Europea de Radiodifusión. O sea, es que no es Unión Euroasiática, no, es europea. Entonces, de hecho, el Festival de Eurovisión, que tiene tropecientos mil años, es decir, no me acuerdo ni cuándo empezó, seguramente yo ni había nacido, claro, es eso, de Europa. Nunca he entendido por qué Israel ha participado desde tiempos inmemoriales en un festival de Europa, más sin tener más allá, sin ninguna cuestión política, ¿eh? Quiero decir, no sé cómo lo hacen para meter a Israel en Europa. Es decir, es que no hay manera. Pero Pero lo bueno. mismo en las competencias de la Sí, UEFA, sí. ¿o yo he equivocado? También. Los Sí, pero equipos bueno, no, en la israelíes UEFA han siempre metido de todo. participando. Bueno, pero Claro, ¿por qué participa Israel en las copas de la UEFA, de clubes de la UEFA? yo supongo que es por una cuestión política, quiero decir, supongo, no lo sé. Si les meten a competir en su región, Oriente Medio, ya ves tú, cada partido sería una matanza. Es decir, imagínate, pues yo qué sé, es decir, un Irán-Israel en fútbol, no, es decir, pues eso acaba fatal. Es decir, ¿y dónde lo juegan? Porque no pueden jugarlo ni en Irán ni en Israel, tendría que ser en un sitio neutral, porque si no, yo creo que por eso lo meten en Europa, pero no lo sé. Pero vamos, que la justificación, pero estoy hablando, ya digo, de tiempos inmemoriales, ¿eh? De hecho, Israel ha ganado la Eurovisión varias veces, o sea, que no es... Sí, sí, No... sí. Sí, más allá de esta cuestión hasta cierto punto simpática de Eurovisión e Israel, en los últimos días perpetró Israel ataques verdaderamente criminales contra los civiles gazatíes, con una cantidad de niños muertos tremenda e incluso voces críticas muy fuertes dentro de Israel por estas masacres, así las caracterizan periodistas, referentes políticos, sociales, una cosa ya fuera de todo, de todo parámetro dentro de lo humanamente considerable, ¿no? Pero bueno, Fernando, más allá de esto, Bueno, fíjate, no, sí. si quieres un breve apunte en lo que dices, porque las declaraciones de Yair Golan, que es el líder de la oposición israelí, o sea, es un político del sistema, para que nos entendamos, no es alguien contrario, pero con unas declaraciones durísimas diciendo: un país cuerdo no lucha contra civiles, no asesina a niños como afición.
no se fija como objetivo expulsar a poblaciones. Este gobierno, refiriéndose al de Netanyahu, está lleno de rencorosos amorales, incapaces de dirigir un país en tiempos de crisis y pone en peligro nuestra existencia. Esto lo dice todo. Sí, Quiero decir, estamos hablando de alguien que no es precisamente anti-israelí, es decir, todo lo contrario, pero el sector más cuerdo de la política allí, de la política oficial, de los que parlamentaria, es decir, de los partidos que están dentro del Parlamento, pues ya están diciendo, es que esto, incluso desde el punto de vista egoísta, nos lleva al desastre. Es decir, es que esto nos lleva a la propia desaparición del Estado. No olvidemos el anuncio hecho por el movimiento Ansarullah, los Houthis de Yemen, en el cual han dicho que a partir de ahora, después de que ya consiguieron hace mucho tiempo dejar cerrado completamente el puerto de Eliad, en el que no llega allí ya ni un pesquero, es decir, ahora han dicho que van a hacer lo mismo con el puerto de Haifa. Ojo. Así que han dado un aviso de que no vaya nadie allí, o sea, que no vayan barcos y tal, porque tal, a partir de ahora tienen como objetivo cerrar el puerto de Haifa, el gran puerto que tienen al Mediterráneo. Sí, por ahí también recuerdo declaraciones estos últimos días del periodista israelí Gideon Levy, uno de los pocos valerosos periodistas críticos israelíes, con palabras durísimas también sobre la situación, sobre las políticas israelíes, los ataques contra civiles, la muerte de niños. Interesante esa entrevista escuchada por ahí con Glenn Diesen, pero bueno, más allá de esto, de esta introducción con esta pequeña referencia a la situación actual en Israel, hoy, querido Fernando, vamos a establecer el foco en la llamada más esperada de todas, llevada a cabo el día de ayer, finalmente, después de muchas idas y vueltas, entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump. Antes de esta llamada, muchísimos líderes europeos establecieron contacto con Trump, desesperados por los posibles desenlaces de esta llamada. Bueno, no solamente lo llamó Zelensky, lo llamó Macron, el presidente de Finlandia, si no recuerdo mal también el propio canciller Merz de Alemania, todos desesperados por las posibles consecuencias de esto. Nosotros, ¿qué tal si en lugar de presentar un resumen de lo hablado entre ambos, de acuerdo a los reportes, por qué no presentamos, Fernando, directamente las palabras de los involucrados y las distintas reacciones? Por aquí la palabra de Putin sobre esto. Muy interesante. Aquí la primera de las reacciones, uno de los protagonistas. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения. По поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году. Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например,
принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Genial. Bueno, Fernando, tu análisis primero sobre las palabras de Putin. Es genial, o sea, Putin es genial. Fíjate qué diplomático, aparentemente parece que no dice nada, pero sí dice cosas, dice muchas. Lo que pasa es que las dice de una manera, digamos, pues eso, diplomática, de una manera con cierta ambigüedad cuando le interesa, pero muy claras en general, a diferencia de los políticos occidentales que son muy burros y sueltan las cosas así, no digamos ya Trump, que es que está especializado en ello. Bien, dice muchas cosas en tan poco tiempo. Fíjate lo primero, tal, que le ha parecido una conversación muy útil, estupenda y tal, muy útil. Ya dice que ha sido buena, o sea, útil. Aparte de franca y tal, lo de franca se puede entender de muchas maneras. Franca suele ser el término que utilizan en diplomacia para decir que han dicho las cosas a lo bestia o que no han llegado a un acuerdo. Pero como luego añade lo de útil, está claro que la considera positiva. Inmediatamente después pasa a darle las gracias a Trump. Gracias a Trump por el esfuerzo. Con lo cual ya coloca a Trump, que lo que él quiere, en el foco como el gran hacedor de la paz, el hombre que está buscando la paz como sea en el conflicto ucraniano, y por lo tanto Putin le agradece esos esfuerzos inacabables, interminables, que no le dejan dormir a Trump, pues eso, para acabar con el terrible conflicto de Ucrania. Con esto ya Trump satisfecho, es decir, ya le ha dado lo que quería, para poder él seguir contando sus películas. Ya está contento. Y luego sigue hablando y dice, bueno, lo que viene a decir es, estamos de acuerdo y tal, en que hay que avanzar en las negociaciones directas que ha facilitado Trump, no sé qué, estamos abiertos a todos, a todo, pero claro, estamos abiertos a todo, pero tenéis que cumplir con nuestras condiciones, digamos, básicas. Que esto es lo que dicen cuando suele decir el tipo de expresiones de Putin, de siempre y cuando se encuentre una solución que tenga en consideración nuestros intereses, etcétera. Es decir, y las causas profundas. Las causas profundas, efectivamente. Las causas profundas. Las causas profundas del conflicto, es decir, el intento de ingreso de Ucrania en la OTAN y todo lo que eso conlleva. Con lo cual, te lo está diciendo, como bien dices, de una manera muy diplomática, pero está diciendo, miren, de nuestra posición no nos vamos a pegar. Y luego le echa otro cable a Trump y dice, bueno, si hace falta, firmamos un memorándum. Un memorándum no es nada, no es un acuerdo jurídico vinculante. Mañana yo puedo firmar memorándum con quien quiera, vamos. De hecho, yo firmo unos cuantos por ahí que deben estar en cajones por ahí perdidos. Quiero decir que no es nada. Entonces, bueno, pero parece como que se sigue el proceso difícil y complejo, pero se sigue avanzando en ese proceso de pacificación. Creo que es el regalo que tiene que hacerle Putin a Trump. Todo esto para mí está más que pactado. Quiero decir, esto, desde mi punto de vista, es toda una escenificación, fundamentalmente por parte de Trump, es decir, de un proceso en el que Trump lo sabe, porque Witkoff se ha reunido 4 veces ya con Putin y se va a reunir una quinta, y se lo han explicado muy claro, y ya se lo ha dicho a Trump muy claro, miren ustedes, estamos ganando la guerra y esto es lo que hay. Y de estas condiciones son requisitos mínimos para que haya un acuerdo de paz o simplemente para que lleguemos hasta el final de la guerra y esto se rindan incondicionalmente. Nos da absolutamente igual. De ahí las declaraciones en la semana pasada, famosas en la conferencia en la conferencia esta de Estambul, en la reunión de Estambul de que, miren ustedes, podemos empezar por parte de Medvedkov, el jefe de la delegación rusa, en una entrevista luego, o podemos esperar 1, 2, 3 o 21 años como en la guerra del norte con los suecos. Nosotros tenemos capacidad. ¿Ustedes la tienen? No. Pues ese es su problema. Es decir, y luego también, pues eso, es decir, que la reunión durara escasas 2 horas. Si es que básicamente, y bueno, ya vimos a los acuerdos que llegaron, quitando lo de los prisioneros, el resto, digamos, hojarasca, es decir, humo. Esto sigue siendo humo. Lo que nos cuenta Trump es humo. Sin traducción.
querido Fernando. Bueno, lo bueno, espérate, lo bueno de la traducción, esto lo leí y me partí de risa. Es que esto es De los traductores, sí. Sí, es decir, y de los ucranianos. Los ucranianos se llevan un traductor que ya es delirante para hablar con los rusos, cuando todos hablan perfectamente ruso. Es decir, se llevan un traductor ucraniano-ruso y el traductor ucraniano-ruso deserta. Es decir, cuando llega a Estambul se va. Sí. Se va. Pero ¿esto qué es? Es decir, Oficialmente desapareció. Lo ya. presentaron así, no como un desertor, sino Sí, como pero bueno, todavía no regresado. O bien un sí. desertor, o bien, ¿no? Claro, se perdió por Estambul y la por andamos ahí, buscando. Es que es una ciudad muy grande. sí, Es decir, pero y obviamente un claro, desertor, claro que sí. pero según parece, el tipo lo ha hecho bastante bien, o sea, lo tenía preparado, porque no ha salido de Turquía por avión, ha cogido alguna vía terrestre, con lo cual es más difícil. Pero bueno, vamos, yo no le veo a este señor volviendo a Ucrania, en principio, así a corto plazo como que no. Pero bueno, claro, pues esto da una idea del circo que tienen montado. Y ahora Trump lo que va a hacer es o sea, pues, apuntarse el tanto, pues lo que ya está diciendo y tal. No, si yo me llevo muy bien con Putin y tal, estamos avanzando, no sé qué. Aquí un poco el punto de referencia, uno de los puntos de referencia va a ser la reunión de la OTAN, que es a finales de junio, creo, si mal no recuerdo. La cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN, me parece que es a finales de junio, más o menos. Ahí es donde seguramente, y esto seguro que lo tienen hablado Putin y Trump, es decir, aunque no lo cuenten, y ahí es donde seguramente ya estará muy avanzada la ofensiva de los rusos, que ya ha empezado, y ahí es donde va a presionar, va a pegar el ultimátum Trump a los europeos. Es decir, cumbre a la que no está invitada Zelensky. Esta no está invitado Zelensky, ¿eh? Por ahora no. Por ahora no. Ni Trump no parece como muy predispuesto a invitarle. Entonces ahí les pegará el ultimátum y dirán, bien, o hacen ustedes lo que yo quiero, o si no, yo hablo con Putin y le digo, mira, ahora mismo empiezo a quitar la ayuda a los ucranianos de inteligencia, etcétera, etcétera, y vamos, no llegan ni al final del verano, que es su gran baza negociadora. La gran baza de Trump es justamente, y con eso juega con Putin para negociar en otros campos, en otros ámbitos, no lo de Ucrania, que no le importa, no le interesa, es justamente que puede jugar con la ayuda a Ucrania, y el hecho de que la recorte o la alargue va a hacer que, obviamente, que la guerra dure más o menos tiempo, que los ucranianos pueden aguantar más o menos, y con eso juega con respecto a Putin para conseguir lo que él le interesa, que son cuestiones, como hemos hablado muchas veces, como las tierras raras que tiene Putin, y que ya Putin se ofreció en su momento. No se preocupe, que no tiene Zelensky, yo sí tengo. Hacemos empresas de explotación conjunta de tierras raras. Es decir, esto y otras muchas cosas, fundamentalmente en el campo de la economía, es lo que le interesa a Trump. No olvidemos, ¿a qué ha ido Arabia Saudí la semana pasada? Hablar de incluso no hay de ni hablar, aunque hayan hablado, pero no era lo fundamental, hablar de la terrible situación en Oriente Medio. Ha ido a recaudar dinero, básicamente. Es decir, ha ido allí y de hecho presume de ello. No, es que he ido Lo allí y me he mismo en traído 4 Qatar, millones. lo Claro, mismo en Emiratos Árabes en Emiratos. Unidos. Por cierto, Fernando, aquí las declaraciones de Trump tras A la ver, conversación telefónica, muy interesante. en realidad aquí yo con dos declaraciones. Las primeras en video, con las habituales declaraciones sobre Trump sí, respecto a la guerra en Ucrania, las podemos ya sí, presentar antes que él, ¿no? Con lo que machaca, ¿no? Todos los días la guerra en Ucrania no habría comenzado conmigo, genera 5.000 muertos todos los días. Eso por un lado, pero por otro lado después aquí también las declaraciones en su red social, Truth Social, y ahí sí algunas cositas interesantes. muy interesantes. Presento las dos porque las declaraciones capturadas en video también efectivamente referencian el objetivo de su viaje por Medio Oriente justamente con esta perspectiva de Fernando. Así que comencemos esto en inglés, pero yo puedo la
Traducción sin ningún problema. Pip, What a por group aquí. of good friends. We're going to bring this place back. It's not so good. Qué hermoso grupo de amigos. Vamos a mejorar este lugar. Todo el mundo I thought riendo. it was going to be this beautiful. I hadn't been there in a while. I said, this is going to be beautiful. It's not looking too good, but we're going to bring it back. Why don't we sit down, tell you about our day? Ahora Shall I no tell you está about the bien, day pero first? ya lo vamos a mejorar. Sinceramente, My ni little idea conversation with a nice respecto a qué lugar. Él en un lugar precioso, por cierto, pero aparentemente Mejorable. tomado anteriormente, sí, Sí. por los demócratas y ahora recuperado por el trumpismo. tell you about our day. Should I tell you about the day first? Les voy a contar de mi día. ¿Quieren que les cuente algo de mi día? Y todo el mundo, yeah. My little conversation Es un with showman. a woman Hay named- que reconocerlo. Es un Atención a showman. esto, Fernando, atención a esto. Yeah. My Y ahora, little conversation with a nice gentleman named Vladimir Putin. tuve una pequeña conversación con un muy simpático caballero conocido como Vladimir Putin. Es un showman. Es un showman. O sea, venga. Todo el But we mundo had, muerto de risa. Actually, we had a good talk, and I think that progress is being made. Tuvimos una buena conversación y creo que estamos haciendo avances. Y a partir de acá, querido Fernando, la perorata de todas las declaraciones de Trump sobre este tema. 5,000 young soldiers are being killed every single week on average. Todas las semanas mueren 5.000 soldados, jóvenes Sí. soldados en promedio. Can you believe 5,000? And it's actually a number probably worse than that. In addition to other people that are being killed in towns. Probablemente el número real mayor que a ese, junto a gente siendo asesinado en los pueblos. And we're trying to stop it. It's a bloodbath. It's an absolute bloodbath. I've Y seen estamos tratando de frenarlo, es un baño de sangre. satellite pictures that are so bad, so horrible, and that's to think that in this day and age we're living with this horrible thing that's going on, and we're doing the best we can. Y he visto imágenes satelitales, son terribles. Pensar que en estos tiempos vivimos cosas así es increíble. This was not our war. This was not me. We're doing something from the last administration. Esta no es nuestra guerra, no fui yo, estamos haciendo algo de la administración pasada. How they allowed that to happen? It wouldn't have happened. It would have never happened. And you know, the Ellos permitieron que sucediera, no habría sucedido conmigo. Ukraine, Russia wouldn't have happened. But I'll tell you what else wouldn't have had. October 7th would not have happened. Pero les cuento algo más. ¿Qué otra cosa no habría sucedido conmigo? El 7 de octubre no habría sucedido conmigo. Estas declaraciones así. Claro, además todas contrafácticas, entonces nada refutable de todo esto. No, claro, quizás sí, quizás no. Una afirmación contrafáctica. Sí, yo en el pasado tal cosa, entonces no habría. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Bueno, pero ahora la referencia a Medio Oriente. Fernando, atención. This was a terrible thing also. A lot of bad things happened in the last 4 years. Bueno, fue también algo terrible, un montón de cosas malas pasaron en los últimos 4 But años, good things are happening now. We had a tremendous pero cosas buenas están pasando ahora. visit in the Middle East. We went to Tuvimos una tremenda visita en Medio Oriente, fuimos a Qatar. We saw the Saudi Arabia, all the top Qatar, Arabia Saudita, todos los países más importantes, people in UAE. And we Emiratos brought Árabes back Unidos, about $5.1 trillion. That's not bad. y trajimos de vuelta en español, en la anotación española, 5,000, perdón, 5, No, billones, es 5,3 trillón. 5,3 billones de dólares en inversiones, compras y demás. 5,3 billones en... Ya sabes si es real o no, billones. pero lo de menos. Sí, obviamente no, por lo menos no de esa manera, pero sí algunos buenos Hola, ¿qué contratitos. Sí, Sí. todo el mundo aplaudiendo. And it's being credited as one of the maybe the most successful visit that anybody's ever made to any place. There's never Se lo considera históricamente una de las mejores visitas que alguien haya hecho jamás en la historia de la humanidad. No tiene, aquí decimos, cuando alguien se pone muy por las nubes, no tiene abuela.
Sin Bueno, pues abuela, esto es igual. exactamente. Sí, sí, Pues, o sí, sea, el sí, tipo, bueno. oye, Además, como si alguien documentara las visitas de los presidentes a lo largo de la historia y cuán buenas sí, o cuán malas, o no, igual, esta es la mejor en la historia, según los analistas de visitas. a la lista de visitas, sí, no, a Bueno, ver, lo que tiene Trump es esto, es decir, que es el tipo con la cara más dura que ha habido como presidente, por lo menos de cara al público, y el tipo se pone por las nubes, cuenta lo que le da la gana, cambia las cifras, es verdad, y lo dice con toda convicción, además, y luego encima, como es un showman, pues te hace show, es decir, dices, ahora, muy interesante, porque también utiliza esto para que, bueno, entre cosas de estas de Trump y tal, y no sé qué, de vez en cuando pega un tortazo a alguien, lo trolea claro. y importante cuando está haciendo estos contrafácticos de que si yo hubiera sido presidente en ese momento, pues dice, no, tal, porque terrible lo de Israel y tal, si yo hubiera sido presidente, aquello no hubiera pasado. Yo creo que es un claro mensaje de Netanyahu diciendo, a ver, no es que no hubiera pasado lo del 7, es que lo que vino después del 7 no hubiera pasado porque yo le hubiera pegado un tirón de orejas a Netanyahu, diciendo, Sí, sí. ¿a dónde vas? Sí, además con todo esto genera un protagonismo permanente, va determinando los temas de conversación, los Todo. titulares y todo el tiempo él. Para nosotros como analistas, fenomenal, Claro. pero bueno, sí, para el análisis en sí quizás, por lo menos para un Claro, no, no. analista poco habituado a la forma de comunicación de Trump, quizás un poco confuso, porque un día ha dicho una cosa, al día siguiente dicha la ¿Verdad? contraria, y al próximo día, una vez más, dicha la Sí. primera cosa nuevamente. Por eso con Trump siempre mejor realizar un análisis de las acciones más que de los dichos, Sí. pero él va concatenando hecho mediático tras hecho mediático, y bueno, él por segunda vez No, presidente de bueno. los Estados Unidos, así que su No, forma no, de y comunicación bastante fíjate que exitosa. desde que está Trump, es decir, desde que asumió la presidencia, prácticamente no hemos oído hablar de los demócratas, excepto cuando él los cita para poner los verdes, es decir, para Sí, meterse con ellos. O sea, los ha anulado. sí, Desde el punto de totalmente. vista de la comunicación, están fuera de juego. O sea, no Y salen. Fernando, para bien o para mal, según la perspectiva Sí. analítica, él todo el tiempo reactivó o regeneró el centralismo de los Estados Unidos en los medios, por lo menos. Aquí, por lo menos en los medios en Alemania, Todo el a rato. Biden No, cuando igual. podía, sentaban, cuando él podía, ¿no? Ujú. Em, regurgitar una oración completa, pobrecito, porque no podía ni siquiera eso, Sí. concatenar 5 palabras seguidas. Bueno, cuando finalmente podía presentar 2 ideas enteras, acá inmediatamente los medios lo recogían, pero por lo general no presentaban noticias permanentemente de él. Ahora, los medios alemanes, en su mayoría antitrampistas, todo el tiempo machacan y machacan y machacan con Trump, todo el tiempo en la centralidad. Lo mismo si alabado o criticado. Recuerden esa máxima de los publicistas, no Sí. hay mala publicidad. Bueno, esa es la lógica de Trump, aprendida de su mentor, su abogado Ron Cohn, si no recuerdo mal. Sí. Interesantísimo. Bueno, Fernando, acá sí algo un poquito más Muy consistente en interesante. cuanto a declaraciones. Esta es la plataforma del Truth Social y esta la traducción. Acabo de terminar mi llamada de 2 horas con el presidente ruso, Vladimir Putin. Creo que fue muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto el fuego y, aún más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes, como solo puede ser porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes. Si no lo fueran, lo diría ahora, mejor que más tarde. Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine esta catastrófica masacre y estoy de acuerdo. Rusia tiene una enorme oportunidad de crear enormes cantidades de empleo y riqueza, su potencial es ilimitado, asimismo Ucrania puede beneficiarse enormemente del comercio en el proceso de reconstrucción de su país. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato, así lo ha informado el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, a von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Macron de Francia, a Meloni de Italia, a Merz de Alemania y a Stubb de Finlandia. Todos ellos lo habían llamado a Trump anteriormente
con desesperación antes de esta llamada. Y después, evidentemente, participaron en una conversación con él junto a Zelensky. Ha sido informado a todas estas personas durante una llamada que mantuvieron conmigo inmediatamente después de la llamada con el presidente Putin. El Vaticano, representado por el Papa, ha declarado su gran interés en acoger las negociaciones. Que comience el proceso. Que comience el proceso. Querido, sí. Es como se anunciara. Y ahora damos paso a la función, que comience el teatro. Es que es así, o sea, el tipo. Pero dice cosas muy interesantes en el tweet este, ¿cómo se llame? De la Red True. Dice cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que, aparte de decir, bueno, que está lo de que todo ha ido muy bien y estas cosas, es que ya está diciendo, mira, esto es cosa de los rusos y los ucranianos. Nosotros ya hacemos lo que podemos, hemos hecho lo que podíamos, la cosa va bien y tal, pero al final, si esto fracasa, es problema de ellos. No va a ser nuestro problema. Y en otros discursos también ha dicho bueno, creo que en el anterior, es decir, si no será problema de los europeos. Es decir, esto ya veremos, es decir, pero no nos vamos a liar con esto. Nos colgaremos las medallas, pero no nos liaremos con esto. Y luego, fíjate que dice, tal, y como suele hacer Trump, que es que cuando Trump se otorga a él todos los triunfos y al revés, ¿no? Son los demás los que quieren hablar con él, no el que quiere hablar con los demás. Es muy importante, y esto ratifica lo que nosotros venimos diciendo, es que a Trump le importa un pimiento Ucrania. Es decir, por eso te está diciendo no, y cuando termine esta terrible guerra y tal, los rusos que quieren negociar con nosotros, que quieren comerciar con nosotros, que van a generar mucho empleo y tal, pues gracias al comercio que van a hacer ellos con nosotros, no nosotros con ellos, claro. Entonces, pues estarán estupendos y será todo fantástico y maravilloso. Es decir, nos está confirmando que es Estados Unidos el que quiere restablecer relaciones comerciales fundamentalmente, pero no solo con los rusos, porque les va mucho en ello. Porque es que si se tienen que meter con China, y más ahora, después del resbalón relativo de los aranceles, ya se han dado cuenta de la potencia real de China, ¿no? Por si no lo tenían claro. Y a partir de ahora, cada vez es más vital una Rusia que les pueda vender un montón de cosas. No lo olvidemos. Y en esto hay que señalar que es decir, si bien el apoyo de China a Rusia ha sido fundamental, como hemos dicho muchas veces, no en lo militar directamente, sino sobre todo en bienes de equipo, en bienes de consumo, en drones, pero por ejemplo, es decir, que le apoyen a Rusia no quita que China no haya haya dejado de comerciar con Ucrania. De hecho, ha vendido drones a Rusia, civiles, pero también se los ha vendido a Ucrania. Y se los sigue vendiendo. Es decir, que yo sepa. Es decir, que ojo, que Rusia puede hacer lo mismo, puede apoyar a China en caso de mayores presiones económicas o de un hipotético conflicto, pero eso no quita para que pueda seguir haciendo negocios con los norteamericanos. En esto hay que tenerlo claro. Y esto es lo que quiere Trump. Lo que pasa es que evidentemente Trump se lo atribuye, como siempre, a la otra parte. Él no se va a atribuir que quiere algo de los demás. Son los demás los que poco menos que le ruegan que él magnánimamente les conceda algo, como en este caso, comerciar, ¿no? Pero esto ya digo, fíjate, es que dice, Rusia quiere comerciar, o sea, aquí cambiemos, donde pone Rusia cambiemos los términos y que sea al revés, Estados Unidos. Estados Unidos quiere comerciar a gran escala con Rusia, cuando termine esta catástrofe, bueno, esta catastrófica masacre, y estoy de acuerdo. Estados Unidos tiene una enorme oportunidad de crear enormes cantidades de empleo y riqueza. Su potencial es ilimitado, el suyo, de Estados Unidos. Asimismo, Ucrania puede beneficiarse de manera tangencial enormemente del comercio en su proceso de reconstrucción, etcétera, etcétera. Es que son ellos, es decir, no es Rusia. No es Rusia, que ya le da igual porque prácticamente no tiene relaciones comerciales con Occidente en general. Son los norteamericanos los que se pueden beneficiar mucho de ese comercio con los rusos. Y luego viene la parte informativa, que ya es cuando voy a darte cuenta que, claro, esto te da una idea de lo mucho que le importa a Zelensky, los ucranianos, Ucrania, de verdad. No, he estado negociando con Putin, realmente, con el que me interesa, porque es el que tiene aquí el mando en plaza. Y luego
de lo que hemos hablado le he informado a Zelensky y a la recua y a la recua de europeos, es decir, a todos estos, a los conspiranoicos estos, al Club de la Comedia. Pues eso. Con la mención previa del excelente tono y espíritu de la conversación. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes. De hecho, la charla comenzó con la felicitación de Putin a Trump por el nacimiento de su 11º nieto. Recién hace unos días la hija de Trump con un hijo y por ende la relación personal muy buena y él aquí lo remacha. Como así también otra cosa, Fernando, antes de la referencia a los líderes europeos, por un lado comienza con esto de Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto el fuego. Esta es la demanda original a partir de la cual comenzó la negociación directa después de la respuesta de Putin a la demanda de un alto el fuego, con el ultimátum de que si Putin no convalidaba el alto el fuego de inmediato, entonces la OTAN establecería sanciones y Trump acompañaría esto, algo nunca dicho directamente por Trump así. Pero entonces, en esta primera parte, Trump recuerda eso y lo presenta como una victoria, ¿sí? No. La OTAN y Ucrania querían un alto el fuego y gracias a mi mediación, de inmediato comenzarán negociaciones para alto el fuego. Pero en la oración seguida, conversaciones para alto el fuego y el fin de la guerra. En la oración seguida, las condiciones para el alto el fuego se negociarán entre ambas partes, como solo puede ser porque se conocen detalles muy pequeños. Ahora, con lo cual, de inmediato van a comenzar las negociaciones para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y no van a determinar absolutamente nada porque Rusia rechaza y rechazará el alto el fuego hasta la resolución del conflicto porque no quiere un acuerdo Minsk III. Entonces, por un lado, comienzan las negociaciones para el alto el fuego, qué mérito de Trump, pero por otro lado, ¿cuándo comienzan? Nunca, porque en la negociación entre ellos. Así que... No, en cierto sentido es verdad, me explico, ¿verdad? Sí, pero, con la manipulación de Trump, claro. Claro, es decir, exactamente. Es decir, dice, no, sí, a ver, si de hecho las conversaciones ya empezaron en Estambul la semana pasada. Es más, los rusos han dejado claro desde el principio que están dispuestos a alcanzar un acuerdo, una tregua, siempre y cuando esa tregua sea el resultado de un proceso que lleva ya directamente a la paz. Es decir, ya hemos encarrilado el proceso, ya tenemos un acuerdo de paz prácticamente firmado y como paso previo hacemos una tregua, como paso previo. Es decir, con lo cual, bueno, tal y como lo dice, pues sí, pero además es que encima hay otra cosa. Y es que los rusos dicen, bueno, si nosotros a esto de la tregua no nos negamos. Es decir, y es más, fíjense si no nos negamos que uno de los pocos acuerdos que hemos alcanzado con la delegación ucraniana en la reunión de Estambul es que vamos a hablar de la tregua. Ahora bien, ya estamos hablando, de hecho. Claro, de hecho, en el próximo encuentro tiene que traer cada una de las partes una propuesta detallada, no una generalidad como vamos a hacer un alto el fuego, una propuesta detallada y estudiaremos las propuestas. Bueno, si nosotros, claro, llevarán una propuesta que va a ser inaceptable para los ucranianos y los ucranianos una que va a ser inaceptable para los rusos. Pero las conversaciones sobre el alto el fuego comenzaron de inmediato. Sí, de inmediato, es cierto. A deliberar los idas y vueltas, a rechazar las propuestas, pero ya comenzaron. Ya comenzaron. Como prueba, Fernando, de esto, aquí la mirada de los analistas occidentales de los grandes medios es una demostración de que el mensaje detrás de todo esto finalmente aparece claro y que las cosas aparecen claras y entendidas porque ellos sesgados,
comprometidos en su integridad, todo eso sí, pero tontos no. No. Entonces aquí, por ejemplo, el Financial Times presenta como titular: guerra en Ucrania, Donald Trump deja a Rusia y a Ucrania para resolver la guerra mediante negociaciones. La afirmación del presidente estadounidense de que las negociaciones comenzarán inmediatamente contrasta con las declaraciones más cautelosas de Vladimir Putin. En realidad, no tanto contraste, las declaraciones de Putin en consonancia con esto de, bueno, sí, comenzamos las negociaciones para un alto el fuego después de la resolución del conflicto de fondo. Con lo cual, lo importante de acá, lo que remachan en el titular, con razón, Trump abandona las negociaciones en las manos de Rusia y Ucrania frente a a Rusia, sin el apoyo de Estados Unidos, puede participar en la negociación solamente capitulando de forma incondicional, nada más y nada menos que eso. Claro, pero es que ya digo, efectivamente, como tú señalas, es que en el fondo están diciendo básicamente lo mismo, solo que con lenguajes distintos. Uno muy diplomático, muy fino, muy midiendo mucho las palabras, y otro al estilo Trump, es decir, pues ya lo he visto, en plan show y colgándose todas las medallas, es decir, pero básicamente están en lo mismo. Es decir, bueno, pues oye, mira, hemos dejado a que ambas partes se pongan ya a hablar, las hemos puesto a hablar, un gran logro, y oye, a partir de ahí, pues ya que se vayan entendiendo. Es decir, y entonces, pues eso, los rusos dicen, no, si estamos dispuestos a negociar todo, lo que haga falta. Ahora bien, claro, llevaremos nuestras propuestas y a partir de ahí, pues veremos lo que dicen. Y como los ucranianos son especialmente tontos y los europeos más todavía, ya estaban diciendo desde antes y todo, es decir, y ahora más todavía, bueno, muertos de pánico y tal, diciendo que es que no podemos ceder, no puede haber negociaciones, hay que volver, que todavía lo siguen manteniendo, hay que volver a las fronteras de 1991 y todo el mundo dice, pero esto es que no olvidemos que Zelensky, lo hemos contado muchas veces, pero es decir, Zelensky está negociando en contra de sus propias leyes. Quiero decir, o sea, Zelensky hizo no era un proyecto de ley, era una orden, una especie de orden ejecutiva y tal, pero legal. Sí, como un decreto. Un decreto, sí, como un decreto ley, una cosa de estas, un decreto en el que prohíbe las negociaciones con Rusia. Y no lo han derogado. Con lo cual, esto que está haciendo ahora mismo Ucrania es ilegal desde el punto de vista ucraniano. O sea, el propio Zelensky tendría que llamar a sus negociadores y decir, estáis negociando ilegalmente. Es que es un delirio. O sea, mira que es una tontería, que es un trámite, ¿no? Pues podrías haber hecho... No, y esto da una idea de que los ucranianos no quieren negociar absolutamente nada. Porque como hemos contado, Zelensky, o sea, en estas negociaciones, todas las partes más o menos implicadas tienen una cosa en común, que ninguna las quiere de verdad. Es decir, que nadie pretende que se acabe la guerra producto de unas negociaciones serias, porque los intereses son de ir hasta el final, por razones muy distintas, como señalábamos el otro día. Y en el caso de Zelensky es que no tiene otra, es que es un tipo que lo único que le mantiene en el poder y le mantiene vivo prácticamente es seguir siendo el presidente caducado de Ucrania mientras dure la guerra, porque en el momento que se acabe la guerra, si llegáramos a unas negociaciones de paz y se acabara, se acabó Zelensky y toda la camarilla que tienen ahí alrededor. Y se acabó no solo porque ya no fuera presidente, sino porque seguramente se lo cargarían. Porque a nadie le conviene un Zelensky por ahí vivo. Aquí el reporte de Sky News, medio británico, fuertemente antirruso, fuertemente otanista, fuertemente atlantista. Atención a la lectura. Análisis. Putin se queda esperando a que Trump se retire. Es difícil interpretar el resultado de la conversación entre Putin y Trump como algo distinto a un fracaso por parte de Donald Trump, afirma el corresponsal en Estados Unidos, James Matthews. ¿Cómo puede Trump presentar esto como algo distinto a un presidente estadounidense fracasado? ¿Quién ha fracasado en la negociación, la diplomacia y la gestión de este conflicto? Putin, si bien no ha jugado con Donald Trump ni lo ha humillado hasta ahora, la información que nos ofrecen los rusos refuerza la idea de que tiene el control absoluto de los acontecimientos. La administración Trump estaba lanzando un mensaje de Estados Unidos primero antes de la llamada y J.D. Vance dijo que Estados Unidos se estaba preparando para retirarse.
Putin habría oído eso y habría pensado que si no intervenía, los estadounidenses se retirarían, dejando a Ucrania expuesta a nuevos avances en el campo de batalla, dice Matthews. Por acá, si no recuerdo mal, en algún momento, acá, Ucrania y los líderes europeos aliados estaban preocupados por haber sido traicionados por Trump. Han estado dispuestos a esperar a que implemente la solución que ha prometido durante mucho tiempo porque necesitan a Estados Unidos. Por solución, básicamente aquí llaman o presentan a el alto el fuego necesario para el restablecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, fuertemente desgastadas. Ahora se encuentran frente a esta decisión crucial que no los ha llevado a ningún lado, no los ha llevado a ningún avance y coloca a Ucrania en un peligro aún mayor. Trump en realidad no les ha puesto ni un guante, a pesar de todo lo que ha dicho sobre la competencia, ha sido más bien una zanahoria para Moscú. Bueno, traicionados, Putin ganador, Trump en retirada. La lectura correcta, en este caso la lectura correcta, claro, interesada desde la parte pro-ucraniana o pro-guerra, ¿no? No, pero quiero decir, ahí lo que sí hay que decirle al tipo este que ha escrito lo de Sky News es, a ver, sí, no, es decir, no olvidemos una cosa, es decir, con Trump llega una dosis de realismo político, en el sentido, y especialmente en el conflicto de Ucrania, y desde el principio es que lo dicen, lo tienen muy claro. Es decir, miren ustedes, es que esto ya han ganado. Es decir, lo han hecho tan mal Biden y compañía, Zelensky, los europeos, etcétera, que después de 3 años de guerra, pues ya han ganado. Es decir, y esto ya no es reversible, no lo podemos revertir. Entonces, lo único que tiene Estados Unidos que puede hacer es hablar con lo que hizo Trump, hablar directamente, lo que no han hecho los europeos, así les va, hablar directamente con Putin y decir, mira, pues sí, está claro, habéis ganado. Es decir, ¿qué se le va a hacer? Esto han jugado una partida pésima que no tenían ni que haber empezado, porque no se puede hacer una guerra contra una potencia nuclear que además es la primera potencia nuclear, porque la pierdes. Esto es lo que reconoce Trump y lo que reconoce cualquier persona sensata. Entonces, a partir de ahí, dice, vamos a escenificar un proceso por el cual yo pueda salirme de este desastre y se lo deja a los europeos. Y en ese sentido lo está haciendo muy bien. Quiero decir, ahí os dejo el tinglao que vais a perder, pero vais a perder vosotros. Y yo, evidentemente con la complicidad de los rusos, me coloco en esta posición, falsa posición de mediador neutral y que tal, y que pone en contacto a unos con otros y estas cosas. Y al final, pase lo que pase, yo me he salido del conflicto, la culpa será de los impresentables de los europeos que no han sabido gestionar su guerra, que es en Europa, no es en Estados Unidos ni en el continente americano, es en Europa, su guerra en Europa y la guerra de los demócratas. Y con eso se puede presentar perfectamente ante el público norteamericano diciendo, yo he hecho todo lo que he podido, pero es que esto ya estaba perdido. O sea, yo más que he hecho es que salirme del desastre antes de que el barco se hunda. O sea, yo he cogido la chalupa que quedaba, es decir, la balsa de emergencia, ¿no? de los barcos, y ha cogido antes de que el barco se hundiera. Y estos tontos de los europeos se están hundiendo. Y bueno, y de ahí el pánico. O sea, la cobardía de los europeos es una cosa, porque en el momento que Estados Unidos se retira o dice algo contrario a lo que ellos suponían, muertos de pánico, porque claro, sin papá Estados Unidos son incapaces de hacer nada. O sea, mucho hablar, muchas reuniones, mucho no sé qué, pero a la hora de la verdad están esperando a que papá Estados Unidos les dé el beneplácito y les diga, no, yo voy a mandar tropas, para entonces decir, sí, mandamos tropas. Si no, están con el jueguecito este de que sí, que no, que desmentimos, que a lo mejor las mandamos, pero luego no ahora, cuando ya hay un acuerdo de paz, cosa que es mentira, jamás la van a mandar, porque si hay un acuerdo de paz, lo que no va a haber son tropas de interposición europeas. Esto lo han dejado los rusos más que claro y además es obvio, tendría que ser algo neutral, no parte del conflicto. Aquí el análisis o la publicación de Oleksiy Goncharenko, sí. Para quien quizás aparezca como un desconocido, este señor participa como diputado en el Parlamento ucraniano, en la Rada ucraniana, en algún momento cercano o perteneciente al partido de Poroshenko, después independiente. Este señor presenta
posiciones mucho más nacionalistas, mucho más duras que Zelensky. ¿Sí? Lo contextualizo para que nadie cometa el error de acá un prorruso o algo parecido. No. Más nacionalista, más antirruso, más guerrerista que el propio Zelensky. Atención al análisis de la publicación de Trump, de este señor. La peor línea de la publicación de Trump, 2 puntos, los términos de esto se negociarán entre 2 partes lo mejor que puedan porque conocen los detalles de las negociaciones que nadie más conoce. Esta es una frase clave. Ni el Vaticano, ni todo el mundo, y aquí está. ¿Por qué? En esencia, Estados Unidos se está retirando de las negociaciones y se está lavando las manos. Y esto es porque nosotros aceptamos negociaciones directas con la Federación Rusa sin Estados Unidos. Tuvimos que llegar hasta el final para garantizar que Estados Unidos estuviera presente en las conversaciones y fuera parte de las negociaciones. Y ahora será así. Bueno, Ucrania y la Federación Rusa no pudieron llegar a un acuerdo. Lo lamento, lo siento. Esta es nuestra derrota diplomática. Mi predicción: no habrá paz hasta finales de año. Putin quiere luchar y quiere llevar a cabo otra campaña ofensiva. Y después de eso quiere sentarse a la mesa y negociar. Así que aquí está. Fernando, querido. A ver, lo único que discrepo es en la parte final del todo. No, Putin no se va a sentar a negociar, se va a sentar a que firme la rendición incondicional. Que no es lo mismo. Bueno, sí, más o menos por su publicación, pero él no puede como ucraniano nacionalista. Claro. Pero es decir, es que es lo que hay. Y Trump pues le parece bien, quiero decir, se da igual, no es un problema. Trump tiene bastante más problemas, se lava las manos, efectivamente, como Poncio Pilatos, y dice, entenderos vosotros, y además encima tenemos a los tontos de los europeos para que estén ahí haciéndole el coro a Zelensky y echarle también la culpa a ellos. Es decir, porque los tontos de los europeos van a cargar con todo el desastre y además como son los belicistas, los que están apoyando la guerra en último hasta el final y lo están diciendo, como dice Kaja Kallas y toda esta recua, es decir, pues al final van a decir, a ver, yo estuve mediando, fíjese, conseguí que se reunieran y tal, pero es que los europeos han saboteado los acuerdos, los hipotéticos acuerdos contrafáctico, es decir, lo dirá en plan, como señalabas antes, en plan contrafáctico, es decir, una vez que ya haya sucedido el desastre, ¿no? Ya hayan sido derrotados los ucranianos y tal, y los europeos estén en desbandada y sea todo un guirigay, entonces saldrá Trump y decía, claro, si es que yo os di la oportunidad, pero como los europeos los sabotearon y no quisieron, pues dijo, oye, si no queréis, es vuestro problema. Y se va a quedar tan tranquilo. Es decir... Fernando, analizada posteriormente, la movida de Putin, verdaderamente magistral en términos diplomáticos. Los europeos y Zelensky quieren generar presión y acometen con una iniciativa hacia un alto el fuego. Obviamente con esto no quieren la paz, quieren el restablecimiento de las fuerzas armadas ucranianas desgastadas, sin municiones, sin personal, etcétera, etcétera. Y Putin responde inteligentemente el mismo día, bueno, de camino hacia la paz, en lugar de alto el fuego, directamente negociaciones directas para reactivar el diálogo hacia la paz. Directas y sin condiciones. Y sin condiciones. No hay condiciones. Y todos refunfuñan, pero por una publicación de Trump, qué buena esta propuesta. Zelensky debe participar. Y Zelensky, llevado de las narices, participa. Y ahora Trump determina, qué bueno, después de una conversación, determiné yo que inmediatamente ellos comiencen una negociación mano a mano de a dos, y ahora los ucranianos arrancando los pelos, como nosotros solos contra los rusos. No, hombre, tienen a Macron, a Merz, a Steiner. Vaya pollos, es decir, vais listos. Claro, bueno, pues por eso está. De Putin. Maestra.
es muy bueno, es decir, sabe en ese sentido cómo manejar este tipo de cosas y sobre todo cuando tiene a los payasos que tiene y sabiendo que lo que quiere Trump es eso, es salirse del desastre garantizado, pues le da la vía para que se salga, es decir, toma. Acá, Fernando, palabras de Zelensky inmediatamente después de la llamada, y ahora retrocede, rectifica. Ya no quiere más las negociaciones de a dos, sino que una vez afuera de Estados Unidos, atención a sus palabras. Esto en inglés, pero podemos la traducción. Ahora sí. Estamos considerando la posibilidad, un poquito más bajo, ahí, de otro encuentro, un encuentro de todos los equipos, que lo queremos al más alto nivel. Estados Unidos, Ucrania, Rusia y los europeos, representantes de todos esos países que fueron mencionados, sí, más Gran Bretaña también. Y ese encuentro debería tener lugar en Turquía, el Vaticano o Suiza. Bueno, quiere ahora de vuelta las negociaciones con los grandes detrás. Claro, no, pues te has quedado solo. Ahora te quedas tú con los rusos y ala, a hacer el tonto, porque los rusos, como lo que van a presentar, ya sabéis lo que es, porque se sabe desde el principio. Es decir, y además, en el peor de los casos, ya lo que quedó completamente establecido en el famoso documento que plantea Putin el año pasado, en junio, bueno, pues claro, si esto ya se sabe. Es decir, no hay otra cosa. Entonces ahora pues Putin va a seguir con lo de no, si estamos abiertos a hablar de todo, vamos a seguir hablando, venga, por hablar, oye, que no quede. Y harán propuestas, como son inaceptables para los ucranianos y para los europeos, pues bueno, pues dirán que no, si nosotros hacemos propuestas y son ellos los que se retiran, si nosotros estamos dispuestos a seguir hablando, por hablar podemos estar, vamos, siglos. Y como tú señalas, ahora mismo Zelensky y los europeos están muertos de miedo, han entrado en pánico, porque ahora se encuentran, pues eso, sin apoyo del gran padrino norteamericano, que tiene otros intereses, y parece mentira que Zelensky, que los europeos, que no sé, parece que vienen de Marte. Oiga, es que no conoce usted la política occidental, porque ustedes los europeos han hecho también siempre lo mismo que está haciendo ahora Estados Unidos, es que cuando no le interesa, deja tirados a sus aliados. Pues eso que está haciendo, señores, que ustedes han hecho siempre también lo mismo, dejar tirados a sus aliados. ¿Y cuántas veces hemos dicho, yo no sé, Ezequiel, desde el principio, cuántas veces habremos dicho que al final de todo esto, está claro que Estados Unidos, que iba a perder, esto lo decíamos al principio con la administración Biden y tal, iba a dejar tirados a Zelensky y a los ucranianos. Pues es lo que estamos viendo. Es decir, claro, pero si es que esto era obvio, que los iban a dejar tirados, que Ucrania era un producto desechable para los norteamericanos, da igual quién esté, y que cuando la cosa ya no funcione, pues de usar y tirar, pum, a la basura y otra cosa. Si es que es obvio, son cosas que dices, hombre, que no hay que ser premio Nobel de geopolítica, si existiera, que no existe, pero bueno, es decir, pues no, parece que esta gente se sorprende, claro. Esta gente, al final, el vídeo del domingo pasado, el vídeo real, o sea, el vídeo desde el punto de vista de la mentalidad de los líderes europeos, el real era el vídeo. O sea, no la encarnación física de Macron, Steinmeier ahí sentados viéndolo, sino los bebés. O sea, ellos piensan como bebés, parecen tontos. No. A ver, rectifico, no parecen tontos, son completamente idiotas, que es distinto. Pero vamos a ver, ¿qué esperabais? Es que os lo merecéis por idiotas, por tontos, aunque sea. Pues claro que van a dejar tirados. Acá otro pedacito de las declaraciones de Zelensky ante una pregunta de una periodista. Él, enojado con estas declaraciones sobre la posición de ahora de Ucrania respecto a las condiciones rusas. Y la respuesta la siguiente, esto cortito: no vamos a abandonar el rumbo de la OTAN, ni vamos a declarar el estatus neutral de Ucrania como exige la Federación Rusa. Esto es todo lo que necesitas saber sobre la llamada de Trump. Esto dicho a una periodista ahí con la consulta. Claro, frente a esta situación,
machaca y machaca con no vamos a abandonar la OTAN, no vamos a abandonar o no vamos a capitular ante el pedido de neutralidad, pero la OTAN misma y Trump en particular, como así también Sí. Rubio, Vance, el propio Rutte, secretario general de la OTAN, todos lo rechazaron explícitamente. En el caso de Rutte, como él acompañaba a Biden en Portavoz, su momento y claro. además, claro, primero presentaba permanentemente la posibilidad y la necesidad, el rumbo conjunto de Ucrania y la OTAN, y ahora debe de alguna manera reacomodar su posición con mucha cintura. Sí, rumbo conjunto de Ucrania y la OTAN, sí, pero nunca realizamos la promesa de que Ucrania participaría en la OTAN antes del final de la guerra o como condición para el final de la guerra. Bueno, 20.000 promesas hechas, ahora lo abandonan. Rutte debe rectificar un poquito. Trump y Vance no, porque ellos siempre lo rechazaron, pero en última instancia lo rechazan todos. El vocero Rutte de la OTAN, Trump, Vance, Rubio, Estados Unidos e incluso Europa, Fernando, en última instancia, porque la entrada en la OTAN connotaría el inicio de una guerra directa con Rusia y ni Macron ni Starmer, después de sus golpes en el pecho, ninguno de ellos quiere una guerra con Rusia porque desaparecerían del planeta Tierra en cuestión de segundos. Sí. ¿Sí? Van a desaparecer de todas maneras sin un enfrentamiento con los rusos porque estamos en caída libre. O sea, que imagínate si encima se enfrenta con los rusos. No, es decir, todo esto es digamos, sacar pecho, es decir, pero sin nada detrás. Esto es vacilar, vacilar en el sentido de, bueno, sacar pecho, de decir somos estupendos, vamos a apoyar, no nos vamos a resignar, apoyaremos a Ucrania y tal, pues palabrería. Esto no va a ningún lado, no van a hacer absolutamente nada, ni van a entrar en la OTAN los ucranianos, vamos, esto, pues eso, como tú bien señalas, ya está Rutte, que es el portavoz de los norteamericanos, es tipo que la OTAN es Estados Unidos, diciendo pues que no, que efectivamente, que no, claro, lo que le dicen en este momento desde Washington, quien manda en Washington, pues es el que va decidiendo lo que se va diciendo en la OTAN o no. Con lo cual, ya digo, es más, yo sabes que vengo diciendo que la OTAN está ya finiquitada. Es decir, que es que tenemos a los rusos que no quieren la OTAN y a Trump que tampoco la quiere, con lo cual, pues, el patrón no quiere la OTAN, al final ya veréis cómo la OTAN va a desaparecer. Yo lo tengo clarísimo. Pero por otro lado, es que ni siquiera la Unión Europea. Que dice, bueno, esto ya los americanos no están en la Unión Europea, los norteamericanos, los estadounidenses, pero es que ¿de verdad alguien piensa que von der Leyen y compañía y todos estos van a meter un agujero negro más grande que el del centro de la galaxia, es decir, que se llama Ucrania, en la Unión Europea, para que eso arrastre, absorba a toda Europa hacia una catástrofe económica que ríete tú de la crisis del 29? Es decir, ¿alguien piensa eso? Que un país sin fondo, es decir, que un país destruido, claro, aquí tenemos a la loca esta. Bueno, a ver, esta ya que, en fin, los estonios y los bálticos son pacharros de comer aparte, pero aquí estos son capaces de cualquier chifladura. Y estos son peligrosos. Sí, realmente, porque de tan radicales, atención a la respuesta frente a una pregunta incómoda. ¿Cuál es su reacción a la llamada entre el presidente Trump y el presidente Putin? ¿Le preocupa que Estados Unidos y el presidente Trump sean demasiado indulgentes con Rusia? Y responde, esta señora así envalentonada puede incluso acometer contra Trump. Atención a esto. Bueno, todos coincidimos y dijimos, y también escuchamos declaraciones de Estados Unidos de que si no aceptan un alto el fuego incondicional como el que Ucrania acordó hace más de 60 días, se tomarán medidas enérgicas. Y eso es lo que queremos ver de todas las partes que han dicho que actuarán en consecuencia. Entre paréntesis, Estados Unidos. Por supuesto, del lado europeo tenemos las declaraciones de los 27. Si Rusia no acepta, ejerceremos más presión, así que seguiremos con esa propuesta. Bueno, y acto seguido presenta el paquete de sanciones número 755.243, esta vez a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, aunque los dos interrumpidos,
el día de mañana las sanciones a la Estrella de la Muerte con Darth Vader adentro, porque ya no pueden más sanciones a nada, entonces ya con la ficción comienzan, ¿no? Bueno, pues esta es la triste realidad de la Europa de hoy, que esta señora es nuestra ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión, una de las vicepresidentas, es decir, una señora más belicista que Zelensky casi, es decir, y que, ojo, que los bálticos, que son una panda de grillaos, estos la pueden liar. Ya tuvieron un conato hace poco del famoso intento de secuestro del barco con los estonios ahí, con una chalupa que era de vergüenza, vaya patrullera más enana que tenían. Claro, de que estos no tienen tampoco mucho, con 2 o 3 aviones y tal, y que al final tuvo que venir un Su-35 y los espantó a todos. Pero ya estuvieron a punto de liarla. Quiero decir que estos pueden tomar alguna iniciativa de estas loca por su cuenta, junto con los nórdicos, que también están fatal, y la pueden liar y al final, una vez que la lían, a ver cómo se arregla. Esta es la gravedad, ¿no?, de estos chiflados. No sé si tenías por ahí la declaración del ministro de Defensa, creo que era, de Estonia, un país que tiene 1.200.000 habitantes, que no es que sea... Es que la tengo yo por aquí en algún lado. ¿Con eso por ahí? Sí, sí, aquí la tengo por aquí en algún lado. Es que es de traca. Dice el estonio aquí la tengo. Atentos, un país minúsculo con 1.200.000, 300.000 habitantes, todo el país. Estonia es uno de los países de la OTAN más preparados para una guerra contra Rusia. Carcajadas. Dice, puede reunir a 44.000 soldados en menos de 48 horas. Conozco pocos países que puedan movilizar tantas fuerzas tan rápido. Moscú, ¿qué más queremos? Derrocada en a por ellos, que son pocos y cobardes. Venga, los estonios, los primeros, allí. Pues estos chalados son incapaces de esto. Quiero decir, ya estaban también diciendo que se iban a mandar, no lo mandarán, esperemos, a 100 soldados allí a hacer nada, simplemente a provocar. Es decir, pero esta gente, que bueno, estos son de los que son capaces de decir, nos sacrificamos, estamos dispuestos a que nos tiren 4 bombas nucleares y nos extingan con tal de acabar, bueno, no acabar, no, con tal de provocar y seguir atizando una guerra, a ver si al final conseguimos una guerra nuclear y acabamos con la humanidad. Pues estos son estos señores. Es decir, en este caso, la señora Kallas. Claro, tú dices, ¿realmente esta gente no se da cuenta de que está haciendo el más pavoroso ridículo? Que el resto del mundo, cuando oye a los estonios decir estas cosas, se parte de risa. Es decir, o realmente se lo creen, porque sería grave. Yo creo que esta gente ya tiene una perturbación psicológica o psíquica tan grande que es que ya se lo creen. O sea, se creen que Estonia puede hacer algo no sé, en un conflicto, en cualquier cosa, porque realmente es delirante. Y esta gente, los que están más chiflados, son delirantes, porque los otros son una panda de cobardes. Es decir, los Merz, Macron y compañía solo sirven para eso, para hacer el tonto en congresos, conferencias, reuniones, como vimos en Albania. Es decir, pero para esto, ya no sirven para otra cosa. Y para hundir sus países, ¿no? Pero estos, como son muy cobardes, están siempre esperando el respaldo de Estados Unidos. Por eso, cuando Trump les ha soltado de que no, esto es de ustedes, es decir, esto que se pongan de acuerdo los rusos y los ucranianos, que es cosa suya, y ustedes, si quieren, se meten. Lo que en el fondo les dijo desde el primer momento el secretario de Defensa norteamericano, Peter, ¿cómo se llama Hegseth, en Ramstein. Sí, en Ramstein, cuando dice, mire ustedes hagan lo que quieran, pero si quieren ustedes mandar tropas a Ucrania, pues la manden ustedes, pero nosotros no vamos a ir, ni les vamos a respaldar, ni la OTAN. Así que, y el artículo 5 para esto no se tiene en cuenta. Con lo que, si quieren ir, vayan, es su problema. No van a ir. Por supuesto que no van a ir. Si están muertos de miedo. Pero muertos de miedo no. Se han hecho caquita. Pero caquita, mucha caquita. O sea, como Milei, por lo mismo, ahora mismo están Macron, Steinmeier, otro, el Merz, tal, están todos ahora mismo que no salen de la diarrea que tienen, no salen del baño. Están todo el tiempo ahí sentados. Es decir, en el retrete. Porque es que están muertos de miedo. Porque no tienen que, vamos, es que es de risa. O sea, con las economías destrozadas, en pleno hundimiento, estos se van a poner a echarle un pulso a Rusia solos. De verdad.
Es que vamos, es de circo, es decir, es una cosa que da la risa. Por esa, y Fernando, luego sí. es que me enerva. Sí, A mí sí. esto- Para no machacar y machacar con lo mismo, Sí, ya más que claro el análisis. Y sí, por cierto, nosotros con esto predicho hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. pero ¿por qué no comenzamos con lo sucedido en Rumania o Rumanía, donde finalmente, y gracias a las fuerzas del Del bien. cielo, las fuerzas del bien y de la luz, finalmente en la segunda vuelta, después de las elecciones canceladas por la supuesta intervención ilegal de una campaña electoral en TikTok del candidato ganador y líder en todas las encuestas, un día antes de la realización de la segunda vuelta con la elección ganada según todas las encuestas. Bueno, el Tribunal Supremo determinó la cancelación, la prohibición del candidato. Bueno, fue realizada una segunda elección. El candidato designado a último momento por el candidato por Ceausescu, por el ganador de la primera. Sí, porque Ceausescu se le prohibió participar, que es una cosa delirante. Vetado, sí, proscrito. Bueno, en la primera vuelta, su candidato efectivamente conquistó la primera minoría, conquistó la mayoría relativa de los votos, participó en la segunda, pero en la segunda vuelta, finalmente, por muy poquito, el candidato en línea con Europa, ¿sí? De la línea europea, de la línea del gobierno actual, y opositor de, y enfrentado con Rusia, naturalmente, a diferencia de Ceausescu y su delfín, finalmente aparecieron como ganadores, con lo cual recomenzó la democracia en Rumania, una vez ganadas las fuerzas del bien, ahí sí democracia, sí. Los resultados para el otro lado no, a tal punto que, por ejemplo, el propio Guardian de Reino Unido presentó el siguiente titular. Atención a esto, Fernando. Elecciones en Rumanía, la Unión Europea respira aliviada tras la victoria de Dan, el candidato liberal, proeuropeo, antirruso, tras la victoria de Dan sobre su rival de extrema derecha. Dan, el alcalde de la capital de Bucarest. de Bucarest, la capital de Rumania. Nicusor Dan inicia el proceso de formación de gobierno tras derrotar a George Simion, un ultranacionalista que quiere frenar el apoyo a Ucrania. De ahí el titular: elecciones en Rumanía, la Unión Europea respira aliviada. Ahora, todo esto, Fernando, aparentemente en el marco de la democracia liberal, y qué buena los rumanos, confundidos por la propaganda rusa, en algún momento reaccionaron, ¿no? Despabilaron, a partir seguramente de los discursos de Ursula von der Leyen, de Kaja Kallas, de demócratas de ley. Bueno, despabilaron, rectificaron y finalmente determinaron la victoria de este señor Dan. Pero, al poquito tiempo de esto, querido Fernando, de repente esta publicación primero de nada más y nada menos que Pavel Durov, el dueño de Telegram, el único medio, un mensajero como WhatsApp, pero con la posibilidad también de generar canales de noticias, el único medio más o menos independiente, sin la censura estadounidense o europea, por el utilizado, por ejemplo, por todos nosotros cuando queremos información distinta de los medios hegemónicos occidentales. Este señor hace algún tiempo encarcelado o detenido más bien en Francia porque querían básicamente la entrega de esta plataforma a los europeos, la entrega de los algoritmos para que los servicios de inteligencia occidentales pudiesen realizar acciones contra los usuarios de estas plataformas, incluidos los rusos, prorrusos o cualquier persona con una mirada crítica y queriendo abandonar la esfera de medios
occidentales, ¿no? Bueno, de repente este señor con la siguiente declaración, después de su detención en Francia, él siempre rechazó la entrega de los códigos para la decodificación, esa es la palabra, para la decodificación de los mensajes en Telegram y por ende la posibilidad de ataques contra sus usuarios. Esta es la declaración. Pavel Durov, hace 2 días. Un gobierno de Europa Occidental, adivine cuál, y una baguette. Sí, el emoji de una baguette. Sí, no acierto yo a saber qué país es. Contactó con Telegram para pedirnos que silenciáramos las voces conservadoras en Rumanía antes de las elecciones presidenciales de hoy. Recordemos, el candidato Ceausescu, como este candidato Simeón, todos de la nueva extrema derecha, de los sectores conservadores, en línea con Orbán, ¿no? Pero por sobre todo, eso casi intrascendente, lo importante, antieuropeos y prorrusos, o por lo menos no estúpidos si quieren una buena relación con Rusia y no quieren una guerra. Eso es suficiente como para que los conceptualicen como prorrusos. Bueno, me negué rotundamente. Telegram no restringirá las libertades de los usuarios rumanos ni bloqueará sus canales políticos, ¿sí? Esta es la primera publicación, justo después de los resultados y la victoria de este candidato proeuropeo liberal tras la cancelación de las primeras elecciones por la interferencia rusa a través de las redes sociales. Y acá la confesión de la interferencia de los franceses en las redes sociales, él es el dueño de una. Y al ratito de eso, no mucho después, más largo, más duro todavía, la inteligencia exterior francesa confirmó que se reunieron conmigo, efectivamente todo eso público, supuestamente para combatir el terrorismo y la pornografía infantil. Esa es la excusa dada por los servicios de inteligencia para la detención de este señor. En realidad, ni siquiera se mencionó la pornografía infantil. Querían las direcciones IP de sospechosos de terrorismo en Francia, pero su principal objetivo siempre fue la geopolítica. Rumanía, Moldavia y Ucrania. Muchachos, ¿quién lo podía pensar? Apagando todo, ya cortemos, todo cortado acá. No, más aún, después, otra publicación más. Desde 2018, Telegram ha combatido el abuso infantil de diversas maneras, prohibiciones de huellas dactilares de contenido, equipos de moderación. Insinuar falsamente que Telegram no hizo nada para eliminar la pornografía infantil es una táctica de manipulación. La baguette. Ay. Bueno, querido Fernando, esto obviamente generó en Ucrania la reacción inmediata de el candidato conservador. Aquí nu suntem în Francia. Bueno, básicamente el mensaje, no estamos derrotados, no capitulamos, nadie nos ganó, los ucranianos despertaron y vamos a mantenernos activos, no estamos vencidos. Simeón acusa al títere Dan de compra de votos y promete impugnar las elecciones ante el Tribunal Constitucional de Rumanía. Bueno, este señor, obviamente, después de esta publicación y de una elección a favor de su partido cancelada por la interferencia rusa en las redes sociales, bueno, obviamente comenzó la impugnación de los resultados y rechaza los resultados finales. Y al ratito, otra vez Pavel Durov, aquí en respuesta al tuit de Simeón de solicito oficialmente al Tribunal Constitucional la anulación de las elecciones presidenciales romanas. Bueno, responde Pavel Durov, arriesgado, porque la cabeza de este señor ahora de Pavel Durov ahora con precio. Estoy dispuesto a ir y testificar si eso ayuda a la democracia rumana. Y ahora, Fernando, y ahora se nos hunde la canoa. Y ahora. Ay, señor. Es que además,
de verdad, los de los europeos son tontos, muy tontos. Es que encima, o sea, entra Pavel Durov con esto, y si lo tuvieran un poquito de idea los franceses, se habrían callado. Pero es que enseguida, como no, salen como locos y ha salido el jefe de la inteligencia, uno de los jefes de la inteligencia francesa, diciendo la DSGE, Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, los servicios secretos del exterior franceses, rechaza categóricamente las afirmaciones que en estos casos de que en estos casos se hayan realizado solicitudes para bloquear cuentas vinculadas a cualquier proceso electoral, pero reconocen que tienen la reunión con Durov. Estos tontos, es decir, lo reconocen, tal, dice, no, pero era para este tipo de cosas. Dice, la inteligencia francesa niega la declaración de Durov que intentaron presionarlo para que Telegram interfiriera en las elecciones de Rumanía. Es decir, son tan tontos que entran al trapo. Es decir, si te callas, estás mejor. Pues no, con lo cual le das mucha más visibilidad al mensaje de Durov porque ya has salido tú, la inteligencia francesa, si te haces eco de eso, es que algo hay, es decir, con lo cual tienes que salir a la contra, es que de verdad. Y claro, ahora, pues una de dos, o directamente les da absolutamente igual, y dice, me da igual lo que diga el candidato este perdedor, el de los ultraconservadores, la ultraderecha, etcétera. Es decir, me da igual lo que diga Durov, nosotros seguimos para adelante y ya está. O entran al trapo, son tan tontos, pueden entrar al trapo y, claro, bueno, en cualquier caso, la falta de legitimidad es absoluta. Es decir, el que ha ganado ahora, ¿cómo se presenta? Es decir, y a ver cómo resuelve, porque el candidato que ha perdido, George Simeón, como bien señalabas, ha presentado pues un recurso o como sea, al tribunal, vamos, a la Comisión Electoral Central o como se llame. Y claro, a ver cómo resuelve. Porque si resuelve, claro, porque si encima te está diciendo Pavel Durov, que miren ustedes, los servicios secretos franceses querían intervenir o quieren intervenir o estaban interviniendo y me lo pidieron también a mí en las elecciones en Rumanía. Y además estoy dispuesto a testificar y a aportar pruebas. Pues, ¿cómo dices que no? Es decir, lo mínimo es escuchar a las partes. Esto es lo mínimo. Aunque luego ya tengas el veredicto dictado de antemano. Pero tienes que hacer el paripé. Pero esto, claro, ¿con qué legitimidad va a gobernar el candidato pro-europeo? Que todo hay que decirlo. O sea, para ganar, el resto de partidos, de los 5 o 6 partidos que se presentaban, estaba el de que ha ganado, el que ha perdido, y el resto todos estaban a favor, pidieron el voto para que ha ganado. Es decir, o sea, y aún así ha sido un 54-46, una cosa de estas, más o menos. Entonces dices, a ver, ¿con qué legitimidad se presenta ahora este señor como presidente? Cuando está cuestionado, primero, porque ha sido presidente en unas segundas elecciones por anulación de la interferencia por parte de Georgescu, el candidato que iba ganando en la primera vuelta, en las primeras elecciones, es decir, y os habéis cargado el proceso electoral por una injerencia en TikTok, injerencia que los propios medios, es decir, los propios tribunales, tal, el Tribunal Constitucional luego también, etcétera, reconocieron que se había limitado a simplemente a poner publicidad. O sea, no es que estuviera detrás los servicios secretos rusos manipulando, no. Lo único que había es que sí, que había hecho una campaña en TikTok, pues muy buena. Pues seguramente con asesores de todo tipo, pues bueno, ¿y qué? Es decir, claro, aquí ya no se trata de que hayas hecho una campaña de publicidad muy buena, es que han estado metiendo mano los franceses. Además, otra cosa, Fernando, respecto a Europa y a la intervención, en las elecciones locales, una vez más, el candidato anti-europeo, o por lo menos el candidato crítico de la guerra en Ucrania, generó la mayoría de votos, conquistó el primer lugar con creces. Solo posteriormente, a partir de la contabilización de innumerables votos provenientes de los consulados rumanos en Europa, donde obviamente cometer un fraude es lo más fácil del mundo. Representa una estupidez. Bueno, ese aluvión masivo de votos de rumanos en el exterior, por sobre todas las cosas, en el 90% de Europa, determinó el cambio del resultado de ganador, de
el primero a segundo y el segundo a primero. Por cierto, yo aquí en Berlín participé en más de una oportunidad, no solamente como votante, sino incluso como ayudante en la en la única mesa electoral acá en Berlín para argentinos, a veces 2 abiertas, en toda Alemania, ¿sí? Una cosa, participan, bueno, en el caso de Rumania mucha más gente, pero básicamente uno ahí con otra persona, una urna, en el caso argentino, un mate, factura, si alguien quiere metidos votos, toda una cosa hecha de manera artesanal ahí, sin ningún control de nada. Sí. Pero bueno, claro, en el caso de los argentinos en Alemania generan en total 1000 votos a los millones de votos de la elección. En este caso, con la misma facilidad para cometer fraude, pero con decenas de miles de votos, y eso determina finalmente el resultado de la elección, con lo cual la participación europea en esto, a través de los fraudes en los países europeos de los votantes rumanos, total y absoluta, por no recordar el pago a los rumanos viviendo en otros países para el voto en una dirección, etcétera, etcétera. Así que la intervención europea más burda, más antidemocrática, imposible. Voy a contar una cosa, es decir, no sé si lo he contado, yo creo que no lo he contado, pero para que os hagáis una idea, y no estamos hablando de una selección, estamos hablando de una cosa mucho más inferior, mucho menos importante, por seguir con el tema del Festival de Eurovisión. Hace años, ganó el Festival de Eurovisión un país, no voy a decir cuál, porque si no tengo problemas, es decir, y entonces yo pues estaba hablando, tenía una amiga que tenía un novio de ese país. Y entonces me dice la amiga, dice, el próximo domingo y tal, cuando fuera el festival y tal de Eurovisión, no, ese día no podemos quedar, el sábado tal, no me acuerdo cuándo era, no podemos quedar, que tenemos que ir a la embajada. ¿A qué vais a la embajada? ¿Cómo vamos a ir a la embajada? ¿Qué es el Festival de Eurovisión? ¿Y qué? ¿A verlo? ¿De allí? O... No. En ese momento se votaba, no sé ahora mismo, bueno, no lo sigo, se votaba por SMS. Es decir, tú ibas votando por SMS y quien recibía más SMS dice, no, hombre, no, es que han convocado a todos los de este país que están por allí. Entonces, para que vayamos allá, aparte de darnos de comer y de beber y estas cosas, nos dan 20 euros a cada uno para que nos lo gastemos en SMS. Y casualmente ese país ese año ganó. Es decir, si esto se hace a nivel de un festival de Eurovisión, imagínate lo que se hace para ganar unas elecciones. Es que ni te cuento. Es decir, entonces, claro, no. Bueno, a ver, desde el voto por correo siempre ha sido un cachondeo en todos los sitios. Es decir, y encima, con la tecnificación actual, con los recuentos y tal que se hacen, no digamos ya cuando son urnas electrónicas y estas cosas, pues la facilidad para falsificar el voto es brutal. Pero vamos, es que y generalmente ni se cortan. A veces hasta se hace votar a muertos. En Estados Unidos, se ha hecho votar a muertos muchas veces. O sea, no creamos que esto es cosa de países subdesarrollados. No. Esto es cosa de países muy desarrollados. Hecho. Es decir, o sea, no. Entonces, claro, esto es así. O sea, esto es toda una pantomima y tenía que ganar sí o sí. Y ya veréis como aunque Pavel Duro jure por todos sus muertos y sus antepasados y presente las mayores pruebas posibles, no va a pasar nada al final, porque ya harán algo para que aquello quede pues en suspenso, eliminado y tal. Y si hace falta, lo presentarán nuevamente ante el Tribunal Constitucional, la Comisión Electoral Central y lo que haga falta, y estos dirán no estamos de acuerdo. El que ha ganado ha ganado lícitamente. Ya está. Es decir, porque es que al final esto es lo que hay. Porque no hay democracia en Europa. A ver, señores, entérense que no hay democracia en Europa, que ya no existe, suponiendo que existiera en algún momento. Esto que entendemos por la democracia liberal no existe. Y lo estamos viendo en Rumanía, lo estamos viendo en Francia con lo de Marianne Le Pen. Usted ya no puede presentarse a las próximas elecciones presidenciales. ¡Hala, la porra! El tema de Alternativa por Alemania, es decir, que ya le han dado un aviso diciendo, bueno, ahora porque no tenemos ninguna elecciones a la vista, pero si ustedes siguen creciendo las encuestas, se van a enterar. Ya tenemos al
los servicios de inteligencia y tal, que han dicho que ustedes son muy extremos, muy extremistas y les podemos ilegalizar. Si es que tienen 1000 maneras de eliminarte. ¿A quién no eliminan? Pues a los movimientos, digamos, contestatarios que saben que no van a ganar, porque reciben 5.000 votos. Estos no, estos pueden protestar y decir lo que quieran, da igual. Pero cuando ven que hay una amenaza real de que alguien gane, porque esto de Georgescu, del primer candidato, no de este que era el apadrinado por Georgescu, al que no dejaron volver a presentarse, no era algo esperado. Les pilló de sorpresa. Pero como esto sucede mucho, es decir, como son gente que viven en la creencia de que pueden hacer cualquier cosa y que lo tienen todo controlado, cuando no es verdad, es decir, pues de vez en cuando les surge algo que no controlan y dicen, ¡ahí va! Y esto no estaba previsto. ¿Qué hacemos? Entonces recurren a la chapuza, lo que hemos visto, la chapuza, es decir, venga, que va a ganar las elecciones, que la segunda vuelta gana. Pues no sé, que venga el Tribunal Constitucional o la Comisión Electoral Central o el Tribunal Supremo, quien sea, y se cargue las elecciones. Si no así de burdos y de zafios, es decir, los tipos. Pues esto es lo que está pasando en Europa. Y da igual, o sea, ya veréis como el siguiente en la lista, que no sé quién tocará, es decir, pues si sale algún partido alternativo que puede, alternativo a lo que llamamos el Partido Único Europeo, pues se lo cargarán igual. Y todo apunta que como son tan brutos, con esto lo único que hacen es fomentar el voto a favor de ese tipo de partidos, van a salir cada vez con mejores resultados en toda Europa en general. Resultado, como consecuencia de esto, que tendrán que hacer intervenciones cada vez más salvajes de cargarse elecciones, de prohibir partidos políticos, líderes, de todo. Esto es a lo que vamos. Por su propia incompetencia, básicamente. Fernando, querido, sobre el final, un momento de ternura. Por cierto, demoledores y demoledoras, acompáñennos con el like contra la censura, por favor. Likes y más likes. A ver, no puede ser, ¿no? Aquí sobre el final. Ezequiel, Fernando... antes de eso, por Dios. Perdón. Sí, vos, adelante, perdón. No. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Si no lo recuerdo yo, Fernando. Si no lo recordás vos, Fernando, yo casi no lo recuerdo. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Este domingo en Madrid, el encuentro de demoledores y demoledoras en el café bar, más bien un bar conocido como Beer Company, compañía de cerveza. La dirección ya aparece publicada, no recuerdo ahora exactamente la dirección de memoria, qué tonto, pero bueno, lo importante, el domingo a las 8 de la noche en Madrid, el domingo a las 20 horas en Madrid, encuentro de demoledores y demoledoras en Beer Company, en Cuesta de Santo Domingo, número, no recuerdo de memoria. Bueno, lo pondremos por ahí. Es decir, ahí en el centro de Madrid, en el mismo lugar que el año pasado. Ya publicado esto, por cierto, en las publicaciones, lo vamos a presentar nuevamente. Invitados como parte honoraria, naturalmente, de Moliendo Mitos en la Política, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, este servidor, naturalmente, también. Y esta vez, a diferencia del año pasado, Fernando, con una sala, con audio, con instalaciones un poco más, sí, porque la vez pasada todo el bar desbordado, una cantidad de gente enorme y nosotros sin un lugar propiamente. Entonces esta vez ya con todo bien armadito para el encuentro. 20 horas en Madrid, encuentro de demoledores y demoledoras en Beer Company. La dirección ya mismo aquí, ahora sí. Plaza de Santo Domingo, algo. Cuesta de Santo Domingo número 22, Beer Station. Esto en Madrid. Bueno, con el metro. Metro Santo Domingo, se llama igual. Metro Santo Domingo, efectivamente. Bueno, ahora sí, querido Fernando. Ahora sí. Para el final, como siempre, nosotros con algo tierno, un momento especial de dulzura, después de tanto análisis geopolítico duro y crudo, crítico. Bueno, algo para la familia, para los padres, las madres, los hijos, las hijas. Aquí
el encuentro de un padre y una hija. ¡Ay! Tierno encuentro. Kim y Kim. Kim Kim y y Kim, así Kim. como yo a veces ¡Ay! recorro el parque aquí cerca con mi gordito querido, Santino, mi hijo de 3 añitos, de la manito, los perritos corretean alrededor, pajaritos, qué lindo esto, qué lindas las flores, alguien con la suerte de algún terruño en su propiedad, hijo mío, hija mía, algún día esto será Esto será tuyo. tuyo. Sí, sí, ¡ay! Bueno, acá el tierno del álbum A mí me familiar. emociona. A mí estas cosas, de verdad, a mí estas cosas es que Sí, sí, sí. se me saltan las lágrimas. Atención. Kim Jong-un ¡Ay! y Kim ¡Ay! Jong-un. ¡Ay! ¡Ay! Con su destructor nuevo. ¡Ay! 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 Algún día, hija mía, todo esto será tuyo. Pero mira con qué tranquilidad. Si se le ve feliz. Está más delgado, ¿eh? 보다 진화되고 혁신적인 사형에 구축한 건설을 수성 Guay. 조역의 고도화를 Kim 위한 Jong-un, pero 핵심 ves, 과제로 la hija, 내세우시고 El heredera. papá con la hija. Está muy crecida la hija, ¿eh? Ha pegado un estirón. Él con vestido de traje y corbata, muy Pero elegante. andando de manera desenfadada, relajada, Sí, sí, con sí. su hija, enseñándole su último destructor. Pero esto lo hacemos todos. Sí, Es decir, sí, que sí. Por todos los que acá tenemos también hijos y destructores. algún- Es decir, algunas fotos Sí. también del álbum familiar de ellos, admirando también las florecilias en el parque, algún pajarito, un pichicho, un perrito por ahí. Bueno, acá ellos. Ay, esa me ellos dos, encanta. esta Ay, qué bonito, con el misil nuclear. exactamente, abrazaditos de la mano, muy pero muy bonita. Esto naturalmente con el permiso de Kim Jong-un, el compañero Kim Jong-un. El Por aquí compañero otra Kim Jong-un. también. Ay, a mí es que estas Atención, qué cosas me bonita enternecen. esta, Qué grande Kim Jong-un. Ay, esta me encanta. Con el misil ya puesto para despegar y andando y diciéndole, hija mía, ¿ves? Hay que tener cuidado con los misiles, porque si se disparan solos, luego puede pasar cualquier cosa y tal. Ya te enseñaré yo a disparar misiles. Esto, a mí me enternece, de verdad. Pero fíjate, que aquí la hija estaba más bajita que el padre y ha pegado un estirón, Sí, está más antigua. Sí, Acá. pero y yo a Kim Jong-un le he visto más delgado. Sí, cierto. Sí. Más delgado y con algún cambio en el peinado también. El peinado también, También sí. con gel o con gomina hacia atrás, pero no Sí, con esa cosa de sí. como dos cuernos, sino más parejito, Sí. ¿no? Sí, pero mírale, se le ve un hombre relajado, satisfecho, familiar, entrañable. Es decir, Y acá en un momento como que un gesto de ella, como, ¿no? Él papá y señalando, tal. quizás ¿Sabes? como Mírale. para tu Mira, cumpleaños. Y ella como, Claro, mira, y para tu próximo cumpleaños, mira esto, tal, qué bien está, qué bien ha quedado el destructor o la fragata, no me acuerdo si es un lanzamisiles la fragata, ¿eh? cuánto amor. Sí. Cuánto amor, querido Fernando. Ay, pues ya están los rusos echándole una mano a Kim Jong-un y está de un contento, ya le están haciendo otra fragata. Y más cosas que no quiero contar porque está muy contento Kim Jong-un. Fernando, su colaboración querido, con Rusia. el domingo nosotros otra vez Allí. juntos en persona, así que lindo el reencuentro. Efectivamente, en persona, no podemos y lindo el encuentro con todo prometer. el mundo, ¿no? Lo estamos negociando, pero va a ser difícil, ¿eh? Yo lo veo muy difícil. Que Kim Jong-un viniera. Lo veo complicado, ¿eh? Pero estamos negociando que venga Kim Jong-un. No sé si Cuidado, podrá estar. Fernando, porque Tiene algunas sorpresas preparadas y quizás esa Sí. una de ellas, ¿eh? ellas. ¿Quién sabe? ¿Quién se sabe? Bueno, por el momento hemos contratado un traductor coreano. Cuidado porque un Xi Jinping, un Putin tal vez ahí. ¿Quién sabe? Esto. Lo que seguro servicios de inteligencia. Eso a patadas. Eso ya podéis darlo por hecho. Que va a estar lleno, que la mitad del aforo van a ser estos. Es decir, Consumición gratis para los servicios de inteligencia. Si alguno presentando su credencial ahí en la puerta, adelante. Por cierto, la entrada gratuita, abierto a todo el mundo, incluidos los servicios. Para los servicios, consumición gratuita. Fernando, querido, hasta el domingo. Hasta el domingo. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.